para hablar sobre protectores solares y disruptores endocrinos. Lo primero que quiero hacer es contarles sobre un estudio muy lindo que salió el año pasado para que tomemos conciencia de que los disruptores endocrinos que están en los cosméticos tienen un efecto sobre nuestro cuerpo. En este estudio lo que se hizo fue, con un grupo de mujeres, hacer que dejen de usar productos con ciertos disruptores endocrinos y empiecen a usar productos sin esos disruptores endocrinos. Y lo que se vio es que en lo que eran las células de la glándula mamaria sanas, cambiaron el comportamiento de esas células. Cuando se dejaron de usar productos con disruptores endocrinos, productos cosméticos con disruptores endocrinos, esas células mamarias se tornaron más normales. Esto lo midieron con distintos parámetros, ¿sí? Entonces, este estudio era en personas, por eso la importancia, en una situación real donde se cambiaban los cosméticos. Así que esto demuestra de alguna manera, y por eso quería empezar con esto, que los disruptores endocrinos en los cosméticos realmente afectan nuestro cuerpo. De hecho, digamos, no hay duda de esto, más allá de los cosméticos, está muy claro que los disruptores endocrinos son un problema importante de salud. De hecho, en Estados Unidos y en Europa ya hay estimaciones de cuánto le cuesta al sistema de salud el tema de los disruptores endocrinos, y estamos hablando de cientos de billones de dólares o euros. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, yo diría que los problemas más demostrados que generan los disruptores endocrinos y graves son cáncer por un lado, por ejemplo cáncer de mama, o sea cánceres que están vinculados a alguna desregulación hormonal, infertilidad, está súper ligado a la exposición a ciertos disruptores endocrinos, y también lo que es obesidad y diabetes, ¿sí? Así que tenemos un espectro grande de enfermedades que están inducidas por los disruptores endocrinos, porque bueno, justamente lo que hacen es alterar el sistema hormonal que regula toda nuestra fisiología. Entonces, dicho esto, ¿qué pasa con los protectores solares? ¿Son todos disruptores endocrinos? Bueno, no, en principio hay que entender, ¿no?, que el protector solar es el producto. Y después tenemos los filtros UV, que son los ingredientes activos de los protectores solares. El tema con los protectores solares y los disruptores endocrinos se da porque muchos de esos ingredientes activos, los filtros UV, que están muy concentrados en algunos, que están muy concentrados en los protectores, son disruptores endocrinos. Muchos son disruptores endocrinos, ¿sí? La buena noticia es que una vez que los dejo de usar, el cuerpo los elimina bastante rápido. Había algunas preguntas ahí que dejaron. Alguien preguntaba, bueno, si le puse esto a mi bebé hace un tiempo, ¿qué pasa? Como que, ¿qué consecuencias pudo haber tenido? Otra persona comentaba sobre una base que usó por mucho tiempo y que bueno, que le había generado problemas en la piel, pero también tenía la duda de los disruptores endocrinos. Bueno, como les decía, la buena noticia es que los disruptores endocrinos, la mayoría de los que están en los cosméticos, no todos, pero los que están en los cosméticos, cuando los dejamos de usar, los eliminamos rápido. Entonces, al cambiar de producto, ya estamos tomando una muy buena decisión. De hecho, esto lo vinculamos con el estudio que vimos al principio, ¿no? Estas mujeres del estudio dejaron de usar solo por 28 días estos productos con disruptores endocrinos y ya se veía solo en esos 28 días cómo cambiaban sus células para bien, ¿sí? Esto es porque uno deja de usar los cosméticos con disruptores endocrinos y los disruptores endocrinos el cuerpo los elimina. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Bueno, una manera es usar protectores solares que no tengan disruptores endocrinos. Y ahí es donde entran los filtros minerales. También hay protectores químicos, los más nuevos, que en principio usan muchos, los protectores solares más nuevos,
muchos usan filtros UV más modernos que no se absorben y eso obviamente es una ventaja frente a los filtros UV químicos más viejos que sí se absorben y muchos tienen potencial de disruptor endocrino. Entonces, los filtros solares minerales en principio son una solución. Sí hay que tener en cuenta un par de cosas que también preguntaban por ahí. Cuando hablamos de los artesanales, hay que tener en cuenta que muchas veces no está claro cuál va a ser el factor de protección solar, ¿no? Si compramos un protector solar que está aprobado por ANMAT, tenemos algunas certezas, no totales, pero algunas certezas sobre el factor de protección solar y también sabemos que es amplio espectro. En cambio, si es artesanal, no sabemos si se mide ese factor de protección solar, si es que se informa, y tampoco sabemos si se cumple el ratio que se debería cumplir entre protección UVA-UVB. Por otro lado, hay que tener en cuenta que los filtros son solo un tema dentro de lo que es el protector, ¿no? Además del filtro UV, en el protector solar tengo un montón de ingredientes. Entonces me tengo que ocupar, obviamente, que el filtro UV no sea tóxico, no sea disruptor endocrino, no me irrite la piel, etc. Pero también, idealmente, me tengo que ocupar de que el resto de los ingredientes, que son esos ingredientes inactivos, cumplan también con mis expectativas en cuanto a toxicidad. ¿Sí? Con lo cual, sobre todo para bebés, niños, lo ideal es elegir protectores solares 100% minerales, que de hecho es lo que se recomienda también desde la dermatología porque hay una cuestión de que irritan menos la piel, pero si son 100% minerales también nos vamos a asegurar de que no tienen estos filtros UV que pueden ser disruptores endocrinos, filtros UV químicos, algunos, no todos, ¿sí? Acá también hay que tener un cuidado porque algunas marcas dicen que son 100% minerales, pero le meten por ahí algún filtrito que no es tan mineral, pero lo pueden hacer porque ese filtro no está catalogado como dentro de la lista oficial de filtros UV. Pero bueno, eso es un detalle. Entonces, para que se entienda bien cómo funcionan estos disruptores endocrinos, cómo ese químico que yo me pongo en la piel me termina generando un problema de salud, ¿sí? Bueno, hay un montón de mecanismos moleculares. Ustedes tienen que pensar que nuestro sistema hormonal funciona como a través de receptores de la hormona y la hormona. Eso después genera una señalización, después esas hormonas salen, entran de la célula, circulan por el cuerpo, pasan un montón de cosas. Y bueno, los disruptores endocrinos pueden afectar cualquiera de esos pasos. Lo más fácil de entender y muchas veces lo que más se comunica, y tal vez lo hayan escuchado, es que hay disruptores endocrinos que son parecidos a alguna hormona, por ejemplo el estrógeno, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El receptor nuestro del estrógeno se puede unir a un químico que es parecido al estrógeno, pero que no es el estrógeno. Con lo cual se me desencadena una señalización celular como si hubiera estrógeno cuando en realidad no lo hay. Esto de hecho podría pasar con algunos filtros UV. Y así como algunos disruptores endocrinos se unen al receptor y pueden estimular la señalización, otros se unen al receptor y frenan la señalización, actúan como antagonistas, ¿sí? Otra cosa que pasa y que podría ser, por ejemplo, un problema en los protectores que tienen fragancia, es que los disruptores endocrinos pueden alterar la expresión de esos receptores y también pueden alterar la síntesis de la hormona, ¿sí? Entonces me alteran la concentración normal que yo debería tener de receptores o de hormona. Y esto, por ejemplo, en el caso de los falatos se relaciona con menor nivel de testosterona, que tal vez también lo escucharon, es un problema súper reconocido y relacionado con disruptores endocrinos, particularmente falatos. Otra cosa que puede pasar, si no me afecta la síntesis de la hormona o la cantidad de receptor, ni tampoco se me une al receptor,
bloqueándolo o activándolo, otra cosa que puede pasar es que me altere lo que pase downstream, abajo de esa unión receptor-hormona, ¿sí? Y esto, por ejemplo, es el caso de muchos filtros UV que lo que hacen es como inducir en los espermatozoides una entrada de calcio apresurada. Una entrada de calcio que debería ser inducida por progesterona. Bueno, en presencia de disruptores endocrinos de algunos filtros UV, esa entrada de calcio sucede antes, lo cual bueno, puede afectar el éxito de la fertilización. Y bueno, otros protectores, otros filtros UV lo que pueden hacer también es alterar la cantidad de células que me van a producir hormona o responder a la hormona, que este es el caso, por ejemplo, de la oxibenzona, que es uno de los filtros UV más conocidos y más polémicos. Y otra cosa que puede pasar, por ejemplo, en protectores solares que tengan conservantes tóxicos como los parabenos, es que se me altere las señales epigenéticas, ¿sí? En este caso, los disruptores endocrinos pueden generar una marca sobre el ADN que me altera la expresión génica. Y se sabe, por ejemplo, o hay algunos estudios hechos con parabenos, en donde se muestra que los parabenos son capaces de alterar la expresión de un gen particular, es el POMC, que regula el apetito. Y por eso cuando uno se expone a parabenos durante el embarazo, se ve que luego puede haber mayor riesgo de obesidad en los niños, años después, porque cuando uno estaba en la panza se marcó el ADN con ciertas marcas si hubo parabenos. Entonces, estos son algunos datos, algunos ejemplos de cómo pueden actuar los disruptores endocrinos, y es importante saber que a veces no tenemos la película completa, ¿sí? A veces lo que tenemos en particular, que es lo que sucede por ahí con los filtros UV, es que tenemos algunos datos in vitro, es decir, en un tubo, hay estudios que como que se hacen en un tubo, donde se ve que, por ejemplo, tal filtro se une a un receptor de estrógeno. Que eso después resulte en un disruptor endocrino no se sabe, ¿no? Porque una cosa es que se une en un tubo y otra cosa es que después uno, cuando tenga exposición, llegue a las células que tenga que llegar y se une al receptor y genere una reacción. Entonces, en muchos casos de los filtros UV hay mucho dato in vitro, también hay datos in vivo, pero no hay tanto estudio epidemiológico. Esto pasa en cualquier aspecto de la ciencia que estemos estudiando, no siempre hay gaps en el conocimiento. Lo tienen que pensar como un rompecabezas gigante, donde uno, mirando toda la evidencia y aplicando el principio de precaución, la mejor decisión, creo yo, es abstenerse de ciertos filtros UV. Ahora, obviamente, como en cualquier tema hay gaps en el conocimiento, y es un gran rompecabezas donde faltan piezas, muchas veces eso que falta se usa para justificar y decir, bueno, pero no está como demostrado al 100% que esto es disruptor endocrino. Como les decía, hay un montón de evidencia en lo que es filtros UV, mucha evidencia in vitro. Sí es cierto que la evidencia epidemiológica no está en muchos casos, pero tengan en cuenta que estas cosas llevan tiempo. Piensen en el caso del BPA, que hoy en día es el disruptor endocrino por excelencia, ya nadie duda de que esté ligado a problemas de fertilidad, etcétera, etcétera, y tiene todos los estudios que tiene que tener. Igual, obviamente, hay cosas que no sabemos. El BPA, que hoy es el disruptor endocrino por excelencia, recién en el 2012, o sea, hace 10 años solamente, se prohibió en mamaderas y todavía está dando vueltas. El año pasado la EFSA en Europa hizo unos cálculos de nuevo y sentenció que todos tenemos más BPA en la sangre de lo que es saludable, ¿sí? Entonces, antes había indicios de que el BPA era un disruptor endocrino. Había indicios, que es lo que pasa hoy con los filtros UV. Había indicios, pero
faltaban estas piezas del rompecabezas de las que se hablaba. Entonces, hasta que no estén todas esas piezas, como que a veces no se toman las decisiones. Sin embargo, como les decía, en lo que es disruptores endocrinos en general, están estas estimaciones que les contaba al principio sobre los billones de euros o dólares que les cuesta el sistema de salud, y hay muchas iniciativas para, por lo menos, eliminar los más dañinos. Y en cuanto a lo que es filtros UV, ya hay algunos que se están prohibiendo afuera, que lamentablemente son muy comunes en la mayoría de los protectores solares acá, en Argentina. Y por otro lado, se están desarrollando muchos filtros nuevos, químicos, pero todavía, de nuevo, acá en la mayoría de los protectores solares tenemos esos filtros químicos más viejos que tienen todas esta preocupación asociada de ser disruptor endocrino. Así que por eso, de nuevo, me parece lo más prudente, sobre todo si estamos hablando de bebés, embarazadas, niños, utilizar el principio de precaución, porque además hay que tener en cuenta, como les decía, que no solo estamos hablando del filtro UV como disruptor endocrino, sino que tenemos otros ingredientes en los protectores que pueden actuar como disruptor endocrino y no sabemos cómo interactúan todos esos químicos. Así que bueno, espero que les haya servido y cualquier pregunta que tengan me pueden dejar un comentario.